Edson Arantes do Nascimento ha sido uno de los futbolistas más icónicos de la historia del fútbol. El brasileño jugó sus mejores años en el Santos, pero se dio a conocer al mundo con la selección brasileña, con la que se convirtió en el único futbolista de la historia en ganar 3 mundiales. ¿Cómo fue de decisivo el rey del fútbol en aquellos triunfos? Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos la leyenda de Pelé en las Copas del Mundo. Si te gusta Memorias del Fútbol, suscríbete al canal y visita nuestra página web memoriasdelfutbol.com. Pelé debutó con Brasil a los 17 años, y menos de un año después de su primera aparición como profesional. El delantero marcó 2 goles en sus 2 primeros partidos con la verde amarela, y acabó ganándose un sitio entre los convocados para jugar el Mundial de Suecia de 1958. Que el seleccionador Vicente Feola confiase en un niño tan joven no era del agrado de todo el mundo, ya que la mayoría de la prensa y de los otros clubes brasileños hubieran preferido que llamase a jugadores más consolidados. Que Pelé estuviese entre los mejores jugadores del país no era cuestión de suerte, pero que le dieran la camiseta con el 10 a la espalda sí que lo fue. La FIFA había impuesto dorsales fijos para ese mundial, y la Federación Brasileña olvidó mandar la nómina de jugadores con su numeración. Si no la entregaba a tiempo, Brasil corría el peligro de exclusión, por lo que la rellenaron deprisa y corriendo, sin ningún orden establecido. A Gilmar, portero de Brasil, le tocó el 3, y casualmente a Pelé le tocó el 10. Desde aquel momento, aquel dorsal se convertiría en un número reservado a los más grandes. Pelé comenzó el Mundial como suplente, y Brasil debutó ganando 3-0 a Austria. Sin embargo, la canariña empató su segundo partido a 0 con Inglaterra, y los jugadores solicitaron cambios en el equipo. El vestuario entró en crisis, y los veteranos amenazaron a Feola con una rebelión si no ponía a jugar a Garrincha y sobre todo a Pelé. Feola hizo caso a sus jugadores, y el joven de 17 años debutó la victoria por 2-0 ante la URSS. Ese día, Brasil jugó uno de los mejores partidos del torneo, y el entrenador soviético Gabriel Kachalin declaró que jamás había visto un juego tan hermoso. En cuartos de final, Pelé marcó el único gol del partido ante Gales, y con 17 años y 239 días, se convirtió en el jugador más joven en marcar en una Copa del Mundo. En las semifinales ante Francia, Pelé se confirmó como una estrella. O'Reilly marcó 3 goles en 25 minutos, y fue clave para la victoria de la canariña por 5-2. En la final ante Suecia se repitió el mismo marcador, y Pelé se encumbró como la gran estrella del campeonato. Al inicio de la segunda parte, Pelé marcó el 3-1, en uno de los goles más icónicos de aquella Copa del Mundo. El 10 controló dentro del área, tiró un sombrero y sin dejarla caer, batió a Svensson con una volea. Ya con el marcador decidido, Pelé cerró la goleada brasileña con un extraordinario cabezazo en el último minuto. Brasil ganaba por 5-2 y levantaba su primera Copa del Mundo. Las lágrimas de Pelé escenificaban el inicio de su leyenda en la Copa del Mundo. Comenzaba la era de O'Reilly. 4 años después, Brasil era la gran favorita para revalidar el título en el Mundial de Chile, y Pelé se había convertido indiscutiblemente en el mejor jugador del mundo. La verde amarela inició el torneo ganando por 2-0 a México, y Pelé marcó el segundo tanto del partido. El duelo ante Checoslovaquia parecía clave, pero los planes brasileños se fueron al traste en el minuto 25. Pelé sufrió una lesión muscular y acabó el encuentro apartado en una banda y sin poder participar. Lamentablemente, fue su último partido en aquella Copa del Mundo. La selección brasileña empató a 0 aquel partido, ganó a España 2-1
y se acabó reencontrando con Checoslovaquia en la gran final. Con la ausencia de Pelé, apareció Amarildo y se agigantó Garrincha, que fue designado como el mejor jugador del campeonato. Brasil ganó 3-1 a los checos y se proclamó campeón del mundo por segunda vez en la historia. En 1966, el Mundial se disputó en Inglaterra y Brasil quería hacer historia ganando su tercer título consecutivo. Pelé llegaba al torneo en plena forma, pero la canariña cayó en el grupo de la muerte con Bulgaria, la Portugal de Eusebio y la siempre competitiva Hungría. En su debut Brasil cumplió con los pronósticos y ganó con una victoria fácil por 2-0 ante Bulgaria. Pelé y Garrincha anotaron 2 golazos de libre directo, en un partido que será recordado por el duro marcaje de Yetchev. El jugador búlgaro realizó entradas durísimas y fue a la caza de Pelé, que acabó el partido lesionado. La selección brasileña no pudo contar con su estrella en el partido contra Hungría, y los magiares se llevaron la victoria por 3-1. Brasil debía ganar a Portugal en el último partido, y tras la debacle ante Hungría, Vicente Feola realizó 7 cambios en la alineación. Un mermado Garrincha se quedó en el banquillo, mientras que Pelé regresó al 11 titular. El portugués Mário Coluna fue el encargado de marcarle y recibió la misma consigna que los jugadores búlgaros: ir a la caza del 10. Pelé aguantó todo tipo de entradas durante el partido, hasta que a la media hora de juego cayó definitivamente lesionado. En aquella época no había cambios, por lo que O'Reilly aguantó sobre el césped como pudo. La dureza de su rival desconectó el juego de la verde amarela, que acabó perdiendo 3-1 y despidiéndose de la Copa del Mundo. Por primera y única vez en la historia, Brasil quedaba eliminada de una primera fase mundialista. Pelé y Brasil prepararon su revancha durante 4 años y llegaron a México 70 con ganas de hacer historia. Pelé ya tenía 30 años y había muchos que dudaban de su rendimiento. Entre ellos estaba el seleccionador Joao Saldaña, que llegó a decir que Pelé tenía problemas de cadera y una miopía que le imposibilitaba localizar la pelota en los partidos nocturnos. Temerosos de que se cargase a la estrella del país, el gobierno militar decidió prescindir de Saldaña y nombró como nuevo seleccionador a su excompañero Mario Zagallo. Con él en el banquillo, Pelé tenía una plaza asegurada en el Mundial y Brasil conformó una alineación mágica con 5 dieces: Gerson, Jairzinho, Tostão, Rivelino y Pelé. La canariña maravilló en su puesta de largo ante Checoslovaquia. Los centroeuropeos se adelantaron en el marcador, pero acabarían sucumbiendo ante la calidad brasileña. Rivelino igualó mediada la primera parte, y Pelé intentó una jugada nunca vista antes. El 10 disparó desde el círculo central viendo al portero adelantado, y el esférico salió desviado por centímetros. Tras el descanso, Pelé anotó el segundo gol brasileño, y Jairzinho completó la remontada con 2 tantos más. 4 días más tarde, Brasil se midía a Inglaterra, en el duelo más esperado de la primera fase. Jairzinho marcó el gol que dio la victoria a la verde amarela, aunque el choque será recordado por la parada del siglo. En el minuto 10, Pelé conectó un gran remate de cabeza, y el portero inglés Gordon Banks desvió la pelota en una de las atajadas más icónicas del fútbol mundial. Ya en el último partido, Brasil certificó su primer puesto con otra victoria por 3-2 frente a Rumanía. Jairzinho volvió a marcar y Pelé hizo los otros 2 goles del partido. Los cruces de cuartos emparejaron a los 2 equipos sudamericanos
y Brasil venció 4-2 a Perú en uno de los choques más bonitos del torneo. Pelé avisó con un remate al palo, pero fue Rivelino quien hizo el 1-0 después de un zurdazo ajustado. Tostão marcó 2 goles más, y Jairzinho cerró la fiesta brasileña ante un digno rival. La semifinal también fue sudamericana y midió a Brasil con Uruguay 20 años después del maracanazo. La selección celeste planteó un partido muy duro y se adelantó en el marcador con un extraño gol de Cubilla. Con el gol uruguayo, los nervios atenazaron el alegre fútbol brasileño y la canariña parecía estar colapsada. Sin embargo, logró resucitar tras el gol de Clodoaldo, y ya en el segundo tiempo, dio rienda suelta a su juego bonito. Pelé se echó el equipo a la espalda, y Jairzinho hizo el 2-1 tras una carrera interminable. Rivelino marcó el gol de la sentencia con otro zurdazo de los suyos, y Pelé dejó otra jugada para la historia. Tostão filtró otro pase de fantasía para el 10, que viendo la salida de Mazurkiewicz, sorteó al arquero por el lado contrario y disparó fuera por poco. El mejor jugador del mundo dejaba otra jugada brillante, y Brasil reservaba su sitio para la gran final. El Estadio Azteca recibía a 2 bicampeones del mundo. La selección ganadora se alzaría con su tercer entorchado y se llevaría el trofeo Jules Rimet en propiedad. Se enfrentaban 2 estilos muy diferentes, y los brasileños salieron dispuestos a desplegar su poderío ofensivo. Brasil llevó la iniciativa, y en el minuto 18, Pelé abrió el marcador con un cabezazo legendario. Bonisenia logró empatar para Italia antes del descanso, pero Brasil pasó por encima de la churra en la segunda parte. Pelé estuvo a centímetros de marcar otro gol, pero fue decisivo en otros 2 tantos de su equipo. Gerson marcó el 2-1 con un gran zurdazo. Jairzinho hizo el tercero a pase de Pelé, y ya en los últimos minutos, Brasil protagonizó una gran jugada colectiva que finalizó Carlos Alberto. El capitán brasileño marcaba el 4-1 tras otro pase del 10, y Brasil se proclamaba campeona del mundo por tercera vez en la historia. Pelé era subido a los altares del Azteca para despedir su carrera internacional, con la que cerró un ciclo virtuoso, siendo el único futbolista de la historia con 3 Copas del Mundo en su palmarés. En total, Pelé jugó 4 mundiales, participó en 14 partidos y marcó 12 goles para convertirse en la mayor leyenda de la Copa del Mundo.